Vamos a empezar la presentación. El tema de hoy es fiebre, ¿verdad? Fiebre. Y voy a solicitar también la participación de ustedes. ¿Quién quiere participar levantando la manita? Que me diga qué cosa entiende por fiebre. ¿Qué es la fiebre? A ver, comentarios. A ver, ¿quién quiere contestar la pregunta qué es la fiebre? ¿Qué entiende por fiebre? Carmen Silva. Sí, buenas tardes, doctor. Bueno, es una reacción fisiológica del cuerpo, ¿no? Frente a alguna noxa que se manifiesta elevando la temperatura. Excelente. Entonces es una respuesta del organismo, me dices, ante una noxa que se presente, ¿no? Y esa respuesta fisiológica es un incremento de la temperatura. Muy bien. ¿Quién más tiene otra definición, otro concepto de fiebre? David Vargas, ¿qué entiendes por fiebre? Un aumento de la temperatura corporal. Un incremento de la temperatura corporal. Alguien que me diga cuál es la temperatura de corte, cuándo es, a partir de cuándo consideramos que es fiebre. ¿Cuál es la temperatura de corte para nosotros decir que tiene fiebre? A ver, levanten la manita, chicos, no me escriban algo que mis ojitos no leen. Ángela Ruiz. ¿Qué me dices, Ángela? Es 38 grados centígrados, o sea, mayor de 38 en temperatura rectal. Mayor de 38 grados centígrados, ¿no es cierto? Nosotros decimos que el niño tiene fiebre. Y me decían que esta fiebre es un mecanismo de defensa del organismo ante noxas externas, ¿no es cierto? Otra pregunta que les quiero hacer, ¿y la fiebre es un signo, es un síntoma, es un síndrome? ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? A ver, chicos, ya los puse aprietos, ¿no? Algo tan sencillo, fíjense. ¿Es un signo, es un síntoma o es un síndrome? María de José Domínguez me dice es un signo. Muy bien. ¿Quién piensa que puede ser un síndrome? Nadia Cleopatra. A ver, Nadia Cleopatra, explícanos a todos por qué nos dices que es todo. A ver, Nadia, te escucho. Sí, doctor. Bueno, es un signo porque nosotros podemos medirlo, podemos cuantificarlo. Toma porque el mismo paciente va a referir, tal vez que siente que se le alza térmica, y es un síndrome porque, bueno, refiere por lo general, pues, deberse a diversas patologías. Cuando pensamos en fiebre, no solo pensamos en una sola cosa, sino en varias patologías que podría estar detrás de la fiebre. Muy bien. Alguien escribió en el chat acabo de leer, y dice, no es un síntoma, dice. María Domínguez. María Domínguez. Sí, doctor. A ver, te escuchamos. Bueno, yo me refería a que no es un síntoma porque el síntoma es la sensación de alza térmica no cuantificada, bueno, la sensación que refiere el paciente. Y cuando ya es algo cuantificado se le llama fiebre o, bueno, febrícula si es menos de 38, ¿no? Entonces, el síntoma es lo que va a referir el paciente, como le digo, puede ser, y se coloca en la historia clínica como sensación de alza térmica. Si ya es cuantificada, se llama fiebre y es el signo. Y bueno, en cuanto al síndrome, está el síndrome febril, pero eso corresponde ya a varias cosas, no solo a la fiebre, sino a diferentes sintomatologías. Muy bien. ¿Quién de ustedes quisiera decirme qué entiende por síndrome? No de fiebre, sino qué cosa es un síndrome, solamente el término síndrome. A ver, ¿quién me levanta la manito? Bueno, Sí, escucho, no sé quién me está hablando. la misma. Es el conjunto de síntomas y signos que responden a una misma.
conjunto de signos y síntomas que responden a una misma etiología. A ver, ¿algún otro comentario? ¿Alguien más quisiera comentar el término síndrome? Quiero hacer participar a Brian Gómez. Lo hago participar porque está en mi grupo en la práctica. Sí, doctor, sería una definición parecida de conjunto de signos y síntomas que se agrupan para explicar una etiología. Falta completar ahí una cosita, darle el puntillazo final. Angeli, no están. ¿Llegó Julio? No llega Julio, mi delegado de la Almenara. A ver, David Trujillo. Sí, doctor. A ver, ¿cómo completaría la definición de síndrome? Es un conjunto de signos, me dice. Conjunto de signos y síntomas que vamos a agrupar y apuntan hacia determinadas patologías. Nos orientan, sí, nos orientan, pero ¿cuál es la etiología de este síndrome? ¿Es una etiología o varias etiologías? Varias etiologías. Ahí quería llegar, ¿no? Entonces, no olviden, chicos, que cuando hablamos de síndrome, corresponde a un conjunto de signos y síntomas que son explicados por varias etiologías, ¿no? Póngase a pensar en el síndrome ictérico. El síndrome ictérico puede ser producido por hemólisis, puede ser producido por un problema hepático, puede ser producido por una infección, ¿correcto? Entonces, hay varias causas de enfermedades que pueden producir el síndrome ictérico. Lo mismo ocurre con el síndrome febril. Es un conjunto de síntomas y signos, como ustedes decían, pues la elevación de la temperatura, el malestar, dolor de cabeza, taquicardia, sudoración, escalofríos, todo eso corresponde al síndrome, pero puede ser explicado por varias etiologías. Podría ser que se trate de una infección bacteriana X, una infección viral X, etc. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, y como bien decían sus compañeros, es un signo porque es cuantificado, ¿sí? Se puede cuantificar, se puede medir claramente. Es un síntoma porque es la apreciación subjetiva de la persona, ¿no? Yo me siento con fiebre, porque estoy caliente, estoy sudoroso, estoy taquicárdico, si tengo cefalea, malestar. Entonces, todo eso agrupa el síntoma de fiebre. Entonces, signo y síntomas, conjunto de ellos es un síndrome también, que puede corresponder a varias etiologías, ¿correcto? Una pregunta importante. La fiebre es un mecanismo de defensa, ustedes mismos lo han dicho. ¿Debemos atacar a la fiebre? ¿Debemos siempre bajar la fiebre? ¿Qué opinan? ¿Debemos dejar que el niño tenga fiebre? ¿Alguna opinión? ¿O no? ¿Leila? Bueno, yo creo que la fiebre en realidad es una respuesta de nuestro sistema. Podríamos dejarla en adultos, pero en pacientes que tienen meses de nacidos es muy peligroso, porque aún está en maduración todo el sistema nervioso y la termorregulación. Entonces va a depender de diferentes factores si vamos a bajar la fiebre o vamos a dejar que pase los 38 grados. Entonces yo creo que va a depender también la edad del paciente. Muy bien, Ley. Entonces ustedes como médicos esa decisión la van a tomar siempre. Cuando sean médicos, estén con un niño con fiebre, un adulto con fiebre, ustedes en sus manos está hacer qué voy a hacer, cómo voy a educar a mi paciente para manejar ese síntoma de fiebre. Y la idea de esta clase es más o menos orientarlos a ustedes a tener una visión general, panorámica, de lo que significa la fiebre en pediatría, ¿no? ¿Cuáles son sus etiologías? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo la manejo? ¿Cómo lo diagnostico? Y qué tratamientos voy a recomendar para su control adecuado. Bien, entonces yo creo que ya dejamos la pizarra, el niño febril. Y vamos a ver ahora básicamente las definiciones que ustedes ya lo han hecho. Vamos a hablar un poco de la etiología, vamos a ver la fisiopatología, por qué se produce la fiebre, cómo hacemos el diagnóstico. Y algo muy importante acá que quiero que ustedes pongan atención es el manejo del niño febril sin foco. Finalmente hablaremos algo de tratamiento. Para empezar, les diré que la fiebre es el motivo de consulta pediátrico más frecuente. Ustedes cuando estén en consultorio, estén en la emergencia,
La mitad de sus pacientes pues le van a manifestar que por lo que acuden está la fiebre. Entonces pueden ir incluso a veces por diarrea, pero además fiebre. Por tos, además fiebre. Dolor de oído, además fiebre. O muchas veces solo por fiebre y no hay otro síntoma. Esos son los casos más difíciles, créanme. Una cosa importante es que no toda la fiebre significa infección. Mayormente en pediatría, casi todos los niños que cursan con fiebre tienen un foco infeccioso. Pero ustedes como pediatras y como médicos deben saber que no siempre la fiebre se asocia a un cuadro infeccioso. Un ejemplo, a ver, ¿alguien me puede decir un ejemplo de fiebre que no tenga razón la causa infecciosa? ¿Alguien? Neoplasias, doctor. Muy bien, neoplasias. Entonces, en los niños, por ejemplo, la leucemia linfocítica aguda, la LLA es una de las causas importantes. Y no solamente la neoplasia, sino también están las enfermedades autoinmunes, tipo lupus, artritis reumatoide juvenil. Son enfermedades autoinmunes que síntoma principal podría ser fiebre, ¿correcto? Entonces, no siempre es una causa infecciosa. En los niños, predominantemente la fiebre de origen infeccioso, que son la mayoría de los casos, es viral. La mayoría de los casos de fiebre es viral. Por favor, eso está clarísimo en todas partes del mundo. Y hay un porcentaje de niños con fiebre que no se encuentra el foco de infección. Es decir, no podemos identificar dónde está el infeccioso. Son causas infecciosas, pero no las encontramos específicamente. Y ese es el reto del médico pediatra. Muy bien, vamos a hacer algunos conceptos. ¿Qué cosa es fiebre? Ustedes ya me han dicho. Elevación de la temperatura corporal, ¿ya?, que surge como una respuesta de defensa del huésped ante un microorganismo. Generalmente, no siempre. Y el gol estándar es la temperatura rectal mayor o igual a 38 grados centígrados, como ustedes también me han dicho. ¿Cómo definimos fiebre sin foco? Fiebre sin foco. A toda enfermedad febril corta, de poca duración, un día, 2, máximo 3 días, en la cual no podemos determinar la causa de la fiebre después de una anamnesis y historia clínica completa. Examinamos, interrogamos y el niño tiene fiebre, pero no encontramos cuál es la etiología, cuál es la causa. Esto para diferenciarlo de otro concepto importante que es la fiebre de origen desconocido. La fiebre de origen desconocido es aquella fiebre que no tiene localización, no tiene foco, pero dura por lo menos una semana que ha sido evaluado en un hospital o en forma ambulatoria. Es decir, le hemos hecho examen de laboratorio, hemos pedido placas, imágenes y no encontramos después de una semana la causa de fiebre. Recién allí pasa a llamarse fiebre de origen desconocido. Por favor, diferenciando de fiebre foco, que solamente basta 1, 2, 3 días de fiebre, no tiene foco, no tiene explicación, entonces le ponemos fiebre sin foco. Y fiebre desconocido cuando es más de una semana de estudio. Hay un término importante que es bueno que ustedes entiendan, el término de bacteriemia oculta. Bacteriemia oculta es la presencia de bacterias en la sangre de un niño. O sea, el niño está con bacterias en sangre, están circulando, le provoca fiebre, pero el examen físico luce bien. O sea, no se le ve mal. Es un niño que aparenta estar sano, pero está con fiebre y está con bacterias en sangre. Y ese es el problema, porque estas bacterias en sangre pudieran localizarse y generar una infección bacteriana severa, ¿no? Es una infección que pone en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, si va a las meninges, tiene una meningitis, o a los pulmones una neumonía, o en la sangre misma una septicemia. ¿Okay? Y entonces aquí viene un término que es importante tener en cuenta, que es la apariencia tóxica. La apariencia tóxica es un concepto cualitativo, no es medible, simplemente es observable. Y lo vamos a decir cuando observemos compromiso de 3 órganos importantes, 3 aparatos y sistemas importantes: el sistema neurológico, el sistema cardiorrespiratorio. Es decir, existe, por ejemplo, letargia, somnolencia,
mucha irritabilidad. Y a nivel cardiovascular, por ejemplo, si hay pobre perfusión tisular, o sea, llenado capilar lento, frialdad distal, cianosis, o el chico no ventila bien, hay hiperventilación. Entonces, compromiso del sistema cardiorrespiratorio y neurológico, ya nos está hablando de una apariencia tóxica. Cuando hablamos de etiología de la fiebre, les decía que las principales causas son infecciosas. Entonces, cuando tengamos un niño en consultorio con fiebre, tenemos tres posibilidades. El niño tiene fiebre y es signo de focalización, como cuáles: otitis, diarrea, y la mayoría de los niños con foco son de causas virales. Las diarreas, las faringitis virales que se presentan en consultorio, la mayoría son virales. Otros niños tienen con fiebre pero sin foco. Ese es el problema, como les digo, los niños con fiebre sin foco. La mayoría de los casos de niños con fiebre sin foco que han sido estudiados a futuro, es decir, después de una semana se los ha vuelto a ver, se ha demostrado que también son las infecciones virales las más preponderantes. ¿Qué otras causas se han determinado? Las infecciones urinarias, las bacteriemias ocultas y en zonas endémicas el paludismo. Recordar que nuestro país, el Perú, tiene zonas muy fuertes en paludismo. El norte, la selva, son altamente endémicas en paludismo. Y hay otro grupo de niños con fiebre, pero esta fiebre es prolongada. Esta fiebre prolongada también puede ser de causa infecciosa, como por ejemplo la tuberculosis, infecciones virales como el VIH, brucelosis bacterianas, son causas de fiebre prolongada. Pero también aquí están las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, como el lupus, y las enfermedades tumorales que en el niño cobran importancia la leucemia, ¿no? Leucemia linfocítica aguda. ¿Qué es la fisiopatogenia de la fiebre? La fiebre se inicia con una infección, con una inflamación o un trauma. La mayoría de veces en el niño, en el paciente pediátrico, es causa infecciosa, pero también puede ser inflamatoria, como las artritis, con las enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? O puede ser un trauma también, como por ejemplo la exposición solar prolongada, la insolación, puede generar aumento de la temperatura en forma estas lesiones que se provocan a nivel celular, que se traducen como inflamación, activar los macrófagos. Los macrófagos son las primeras líneas de defensa inespecífica que nuestro organismo tiene a nivel de la piel, el tejido celular subcutáneo y en los diferentes órganos también. Entonces estos macrófagos van a identificar que hay algo extraño, un virus, una bacteria, lo que fuera, lo fagocitan, se lo ingieren y generan mediadores inflamatorios para poner en alerta a otras células del sistema inmunológico. Y eso lo hacen generando pirógenos endógenos, ¿no? Pirógenos endógenos como la interleuquina 1, 6, 8, gamma interferón, etc. Pero también existen producción de antibióticos endógenos, la interleuquina 10, factor engrosamiento tumoral alfa, ¿de acuerdo? Entonces, estos antipiréticos y estos pirógenos se mantienen generalmente en un equilibrio, manteniendo la temperatura constante, pero ante un desbalance, ante una agresión externa, favorece a la presencia de pirógenos endógenos, por lo tanto actúan a nivel de hipotálamo, incrementando el set point térmico para dar las órdenes o los mecanismos efectores de incremento de la temperatura. ¿De acuerdo? Y ese incremento de la temperatura va a generar lo que es la fiebre. Bueno, la fiebre tiene efectos positivos y tiene efectos negativos. Ustedes me hablaban al inicio de la clase que es un mecanismo de defensa, ¿correcto? Entonces, los efectos positivos de la fiebre ha demostrado, desde el punto de vista experimental, que genera lisis bacteriana. O sea, la fiebre es un mecanismo que destruye las bacterias, ¿correcto? Genera un crecimiento lento de la bacteria, se ha demostrado con el Streptococcus pneumoniae. Y favorece la respuesta inmune. Es decir, cuando la temperatura corporal se incrementa por encima de 38 grados centígrados, nuestros macrófagos tienen más movilidad. Los neutrófilos que están en sangre periférica se movilizan más rápidamente. La diateresis la hacen más fácilmente para llegar hacia la zona de infección. Se activan los linfocitos T, los linfocitos B. ¿De acuerdo? Entonces hay toda una serie de actos el sistema inmunológico que se ven favorecidos con la temperatura de 38 grados centígrados. Es decir, nuestro organismo necesita ese estímulo
para responder adecuadamente ante las noxas. Pero también hay efectos negativos de la fiebre, ¿no? Como por ejemplo, cuando la temperatura es mayor de 40,5 grados, por ejemplo, se ha visto que hay una menor supervivencia en sepsis por gram negativos. Entonces, nosotros ya decimos que temperaturas por encima de 40 grados centígrados ya dejan ese efecto benéfico de incrementar nuestra respuesta inmune y más bien inhibe nuestra respuesta inmune y favorece a la mortalidad por sepsis, en este caso por gram negativo. Entonces recuerden que la respuesta inmune se disminuye por encima de 40 grados centígrados. Cuando hay cuadros febriles, gasto metabólico se incrementa. Ustedes saben que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, con cada grado de aumento de temperatura, nuestro metabolismo se ve aumentado. Entonces en niños, por ejemplo, que tienen cardiopatías congénitas, niños que tienen problemas pulmonares crónicos, que están a las justas estables, la fiebre termina por descompensarlos. ¿Okay? Hay un menor confort, es decir, el niño con fiebre está con malestar, no quiere comer, vomita con facilidad, está irritable, lo cual lo pone de mal humor en su familia, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de fiebre? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de fiebre? Primero tenemos que evaluar la fiebre, y evaluar la fiebre significa cuantificar la temperatura. Hay que enseñar en las familias a tomar la temperatura en forma adecuada, con los termómetros y equipos adecuados, ¿no? Una vez que hemos medido la temperatura, tenemos que determinar la causa. Y como toda enfermedad en medicina nos enseñaron que la historia clínica y el examen clínico son los elementos importantes para evaluar la fiebre, ¿no? Tener en cuenta cuándo empezó, cómo evolucionó, ha habido contacto con enfermos, se tiene todas sus vacunas, antecedentes de enfermedades crónicas, ha usado algún tratamiento reciente. Todos esos datos tienen que estar completos en la historia clínica. Y nos ayudamos de los exámenes de laboratorio. En emergencia, los niños, cuando tenemos niños con fiebre, nos valemos del hemograma para ver la respuesta de leucocitos, ¿no? ¿Hay leucocitosis o no hay leucocitosis? Si hay leucocitosis, nos dice que hay un cuadro inflamatorio, un cuadro infeccioso. Si de esta leucocitosis predominan los neutrófilos, estamos hablando que puede probablemente una bacteria. Si predominan los linfocitos, decimos podría ser un cuadro viral, ¿verdad? Nos buscamos los bastones. Si hay abastonados aumentados, decimos hay de mi izquierda y puede ser una infección bacteriana. Nos valemos del examen de orina para buscar infección urinaria, pruebas de reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva o la procalcitonina. Es mucho más temprana su incremento, pero no es de fácil acceso. La velocidad de sedimentación es mucho más fácil. Si hay diarreas, buscar leucocitos fecales, que es lo que se llama reacción inflamatoria en heces. Y no olvidarse nunca de los cultivos, ¿no? Para tratar de cultivar el germen causante de la fiebre. Cuando existe compromiso neurológico, pues pensar en el estudio del líquido cefalorraquídeo para descartar meningitis. Y las imágenes que nos pueden servir son la radiografía de tórax. A veces existen neumonías redondas, pequeñas, las cuales al examen físico no se identifican con facilidad. Nos ayudan las radiografías de tórax. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el lactante menor de un mes con fiebre, ¿no? Cómo hacer el enfoque del niño. A partir de ahora, estos fluxogramas que voy a hablarles son los fluxogramas que utilizamos en emergencia para orientar el manejo de los niños con fiebre, pero sin foco. Porque cuando el niño tiene foco, la situación es fácil. Si viene un niño con fiebre y además tiene tos, dolor de garganta y le evalúo y tiene garganta roja, digo que es una faringitis, la fiebre es por la faringitis, trato la faringitis y la fiebre de manera sintomática. Si el niño viene o una niña viene con fiebre, pero además tiene disuria, polaquiuria, ardor al orinar, imagínense, entonces digo, es una infección urinaria, es un cultivo y trato la probable infección urinaria y la fiebre de manera sintomática. Pero mi gran problema es los niños que vienen a emergencia con fiebre de 2 días, 3 días y no tienen foco. Entonces, ¿qué hago con ellos? Mi problema, mi preocupación es que sea uno de esos grupos pequeños que tenga bacteriemia oculta. Y si no lo trato bien, esta bacteriemia oculta puede terminar luego en meningitis o neumonía. Entonces tengo que saber cómo enfrentar a este paciente para no hacer un abuso de antibióticos, que es lo que se ve en la actualidad en las emergencias. Todos los niños con fiebre terminan saliendo con antibióticos
cuando hasta el cansancio les he dicho de que la mayoría de infecciones en los niños es infección viral. Sin embargo, de las emergencias, niños que salen con fiebre, todos salen con su antibiótico bajo el brazo, y eso no puede ser. Tenemos que hacer una racionalización de nuestra terapéutica antibiótica cuando realmente se necesita. Entonces, lo que quiero hablarles ahora es una forma de evaluar y tratar de lo mejor a los niños con fiebre sin foco. Entonces, ¿qué hacemos con el lactante menor de un mes con fiebre? Esto sería un neonato, ¿verdad? Ustedes ya han acabado el curso de neonatología. Entonces, ustedes pueden decir fácilmente que ante un neonato con fiebre sin foco, nadie los va a criticar, nadie les va a decir nada si ustedes dicen que este niño tiene alto riesgo de infección bacteriana severa, de sepsis neonatal y lo hospitalizo. Nadie les va a decir no. ¿De acuerdo? Si están en un centro de salud, no hay pediatra, no hay neonatólogo, pues todo neonato con fiebre mejor es hospitalizarlo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dice este fluxograma? El neonato con fiebre no tiene causa, no hay causa, pero tiene fiebre. Entonces se hospitaliza para tomarle cultivos y empezar antibióticos parenterales. No se va de antibióticos biorales. En cambio, si el neonato con fiebre no, porque sí tiene una causa. A veces los neonatos, ustedes han aprendido, por ejemplo, que cuando no toman leche materna en forma adecuada, no hay una buena succión, deglución del neonato con la mamá, deshidrata. Entonces muchos niños pequeños, neonatos, van a su casa, no hubo una buena técnica de lactancia, no se alimentan bien, nacieron con 3,5 kilos, el tercer día están pesando 2,9 kilos, han bajado 600 gramos, se ha deshidratado. Muchas veces por esa deshidratación y la hipernatremia llegan a la emergencia con 38 de temperatura, 38,5. Entonces, esa fiebre se explica por la deshidratación, por la hipernatremia. De ahí hay que hacer un manejo simplemente de una buena hidratación y desaparece la fiebre. Entonces, en algunos casos podemos observar y reevaluar en 24 horas cuando pensamos que no es sin causa, sino que tiene una causa probable. Otras veces también al neonato, como no regula temperatura adecuada, resulta que lo abrigan un montón. Le ponen como 5 polares encima, el neonato está sudoroso, le toman la temperatura y está con 38 grados. Y vienen con la historia que tiene fiebre. Entonces hay que hacer una buena evaluación, una buena historia para poder identificar si es por sobreabrigo o no. Ahora vamos a ver el grupo que no es neonato, pero es un lactante menor muy pequeño, entre 1 mes y 3 meses. Un lactante de 1 mes a 3 meses es casi un neonato, por lo tanto hay que buscar en ellos los criterios de bajo riesgo. ¿Cuáles son los criterios de bajo riesgo? Que tengan apariencia sana, que no haya evidencia de infección, que los leucocitos en el hemograma sean entre 5.000 y 15.000, que los abastonados sean menor de 1.500, que el examen de orina sea normal, y si tiene diarrea, los leucocitos sean menos de 10. Entonces, en todo niño de 1 a 3 meses, en todo niño hay que tomarle un hemograma y un examen de orina, de cajón. Ese niño tiene que tener un examen de orina y que sea ese hemograma normal y su examen de orina normal, y además que tenga apariencia sana. Estos son criterios de bajo riesgo. Si no tiene criterios de bajo riesgo, se tiene que hospitalizar. No queda otra. Y por ejemplo, si la apariencia no es sana, se hospitaliza. Si tiene leucocitosis, se hospitaliza. Si tiene un examen de orina patológico, se hospitaliza. Le toma un cultivo para confirmar la infección urinaria. Y es más, si no encuentro el foco, necesariamente tendría que tomar punción lumbar para descartar compromisos centrales. Y aquí también antibióticos son parenterales, nada de jarabes. En cambio, si él cumple con estos criterios de bajo riesgo, hemograma, examen de orina, apariencia sana, todo es normal, puede darse un manejo ambulatorio. Fíjense, tiene 2 opciones. La opción 1 es tomar hemocultivos y urocultivos y usar antibióticos parenterales como la ceftriaxona y reevaluarlo en 24 horas. La observación 2 es tomar los cultivos, no usar antibióticos, pero verlo en 24 horas. Si por condiciones propias del paciente no se puede, no se garantiza verlo en 24 horas, mejor hospitalizarlo. ¿Verdad? Siempre entonces un niño, un lactante de 1 a 3 meses que está muy cerca a ser neonato, hay que tener mucho cuidado porque en ellos los riesgos de bacteriemia y sepsis son
son significativamente altos. Por eso es que aquí como que un poco abusamos de los antibióticos, ¿no? Miren, ¿ven? ¿No? Hospitalizamos cultivos y antibióticos de frente. Acá le tomo cultivos y antibióticos para verlo en 24 horas. Solo esta opción menor, tomo cultivos y observo a ver qué pasa en 24 horas. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí estoy usando más antibióticos, digamos, porque es una edad de alto riesgo. ¿Qué pasa con la mayoría de niños que llegan a emergencia con fiebre? La mayoría de niños que llegan con fiebre son de 3 meses a 3 años, de 3 a 36 meses. Está previamente sano, con fiebre, sin foco, pero tiene apariencia no tóxica, o sea, no luce enfermo. Primero aquí en ellos lo que me debe preocupar es la temperatura. ¿La temperatura es mayor de 39 o no? ¿Sí o no? Si la temperatura no es mayor de 39, no se requiere ninguna prueba diagnóstica, no le hago hemograma, no le hago examen de orina, no le hago nada, solo le doy medicación sintomática para la fiebre como el paracetamol o ibuprofeno, y retornar si la fiebre dura más de 48 horas o aparece otros signos clínicos de deterioro, ¿correcto? Si no, no, se va a su casa. La mayoría pasa en su casa sin problemas. ¿Qué pasa si la temperatura sí es mayor de 39 grados centígrados? Los niños que tienen temperatura mayor de 39 grados, a ellos hay que pedirles hemograma y examen de orina. Les decía yo que la fiebre sin foco, dos de las causas importantes a descartar es infección urinaria, que muchas veces requiere de un examen de orina, y las bacteriemias ocultas que trato de buscarlas con el hemograma, ¿no? Ver si hay leucocitis, desviación izquierda. Si tengo posibilidades en mi centro, puedo pedir PCR o procalcitonina, correcto. Entonces, si los leucocitos son mayores de 10.000 o los neutrófilos mayores de 10.000, entonces se toma un hemocultivo y se inicia antibióticos vía oral. Acá sí puede ser antibióticos vía oral. Si los leucocitos son normales, no hay neutrofilia, pues puedo verlo en 24 horas o a 48 horas si persiste con fiebre. Y en el examen de orina valoramos los leucocitos, ¿no? Si hay estereasa leucocitaria positiva, si hay nitritos o no positivos. Entonces, si tiene criterios de sospecha de infección urinaria, recuerden que el examen de orina no es diagnóstico de infección urinaria, es la sospecha de infección urinaria. El diagnóstico lo va a hacer el urocultivo, por lo tanto debería tomar urocultivo y empezar un tratamiento empírico para infección urinaria. Y volverlo a ver ya con el resultado del urocultivo que puede tardar 3 a 4 días. Si el examen de orina es normal, entonces también va a una reevaluación en 24 horas o 48 horas si persiste febril. Y a todos ellos hay que hacer un seguimiento en 24 o 48 horas. Muy bien. Ahora, entonces, el niño de 3 meses a 36 meses fiebre sin foco, pero que tiene apariencia tóxica, ahí la cosa es fácil. Si tiene apariencia tóxica, no se hagan problemas. Ese chico lo hospitalizan de frente para una evaluación completa de sepsis. Es decir, sacarle su hemograma completo, examen de orina, función lumbar, cultivo, radioreflectora si es necesaria, examen de heces si es que hay diarreas, ¿correcto? Y en ellos de frente antibióticos parenterales una vez tomados los cultivos, que puede ser Ceftriaxona o puede ser ampicilina más un aminoglucósido y se va evaluando a las 24 o 48 horas según la evolución y los resultados de los cultivos. Ok, entonces hemos hecho el fluxograma de los niños neonatos de 1 a 3 meses, de 3 meses a 36, sin signos de toxicidad y con signos de toxicidad. Y ahora vamos a ver el tratamiento. El tratamiento, antes de ello, pues decirles por qué no bajar la fiebre. Yo les decía, ¿por qué no bajarlas? Ustedes me han dicho las respuestas. Porque mejora la respuesta inmune del huésped de la enfermedad. Porque disminuye el crecimiento de virus y bacterias patógenas. Lo he puesto en interrogante, dice, tratar la fiebre prolonga la enfermedad. Esta conclusión sale de un trabajo que se hizo en los niños con varicela. Se tomó a los niños con varicela, un grupo de ellos empezaba la varicela y empezaban a darle antipiréticos en horario. Paracetamol cada 8 horas o 3 días. Y a otro grupo solamente le daban paracetamol solo cuando había fiebre, o sea, condiciona la fiebre. Resultó que el grupo tratado en forma condicional
síntomas mejoraron mucho más rápido. O sea, se recuperaron de la enfermedad mucho más rápido que los niños que fueron tratados con paracetamol en horario por 3 días. La conclusión es entonces la fiebre, tratar la fiebre, darle paracetamol hace que la enfermedad dure más tiempo. Es la interrogante. ¿Y por qué bajar la fiebre? Eso lo anterior era por qué no bajar, pero ¿por qué? El principal motivo por el que bajamos la fiebre es el disconfort. El disconfort del paciente y el mayormente en pediatría el de la madre, la abuelita, los padres. Los papás se atormentan viendo a su niño con fiebre, piensan que están mal, se ponen mal, no lo quieren ver con fiebre, como si la fiebre fuera el enemigo. Entonces, solamente se recomienda bajar la fiebre cuando hay disconfort. Si el niño está con 38, 38 y medio, está haciendo su actividad normal, no está vomitando, está tranquilo, no necesita bajar la fiebre, ya que la fiebre es un mecanismo de defensa. Pero si ya le genera vómito, le genera malestar, irritabilidad, vale la pena aliviar el disconfort, ¿de acuerdo? En los niños con problemas metabólicos, por ejemplo, en los niños con cardiopatía, con anemia, con neumonía, neumopatías, tener fiebre también les genera podría llevarlos a la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, insuficiencia respiratoria. Entonces, en ellos hay que tratar para prevenir complicaciones. En algunos pacientes que son susceptibles de epilepsia podrían convulsionar por la fiebre. Ya les dije antes que temperaturas mayores de 41 grados centígrados son peligrosas, ¿no? Inhiben el sistema inmunológico, ya es contraproducente, ahí sí tienen la obligación de tratarlo. Bueno, ¿y cómo es el tratamiento? El tratamiento se da con medios físicos, ¿no? Como que aligerar las ropas, compresas de agua tibia. Antes se usaba el agua fría, se usaba el alcohol, el vinagre bulí, la timolina, todos esos productos alcohólicos que se utilizaban antiguamente no se recomiendan en la actualidad. No se debe utilizar soluciones alcohólicas, por favor. Entonces, en los niños, ¿qué decimos? Aligerar las ropas, compresas o baños de agua tibia, aumentar los líquidos y un ambiente templado adecuado, ¿no? Antiguamente, incluso en enemas de agua helada utilizaban, ¿no? Eso ya no se usa, está prohibido. También lo mismo usar el alcohol, timolina, soluciones alcohólicas para disminuir la fiebre. Hay que hacer baños con compresas con agua tibia. Bueno, aquí viene lo bonito para los médicos, o sea, qué medicamentos utilizo, cuánto le doy, y esto viene del tratamiento farmacológico. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, acá les pongo uno de los primeros productos que surgió para tratar de fiebre, son los salicilatos. ¿Alguien se acuerda de un nombre comercial de salicilatos? ¿Alguien? ¿Alguien? Aspirina. Muy bien, el nombre comercial es la aspirina de Bayer, ¿no? Hace mucho tiempo surgió la aspirina, su nombre genérico. ¿Cuál es su nombre genérico de la aspirina? A ver. Acetil salicílico. Muy bien, ácido acetil salicílico. Entonces la aspirina fue uno de los primeros productos antipiréticos muy efectivo. Lo pongo acá en primer lugar para decirles a ustedes que la aspirina, el ácido acetil salicílico, no deben utilizarlo. Fíjense, ahí lo he puesto en primer puesto, que lo vean. No estoy diciendo que no se use en pediatría, se utiliza. El ácido acetil salicílico tiene usos muy claros, muy específicos en enfermedades reumatológicas, por ejemplo, y en una enfermedad febril muy importante. Hay una enfermedad febril, a ver, le voy a decir los signos y síntomas, quien me dice la respuesta, me identifica. A ver, un niño con 6 días de fiebre viene a la emergencia porque tiene adenopatías cervicales de más de 1.5 centímetros. La mamá le ha notado los ojos rojos, ha salido un rash en el cuerpo y ha notado lesiones en la boca y las manos hinchadas. ¿Qué será? ¿Qué será, chicos? Se ha hablado mucho de esta enfermedad a consecuencia del COVID. A ver, si no me responden esto porque no están viendo noticias, no están viendo. ¿Ah? Kawasaki. Escucho. Enfermedad de Kawasaki, doctor. Muy bien. ¿Cómo se llama usted, doctor? Julio. ¿Julio Butarra? Julio Butarra, por fin apareciste. Ya te iba a poner el delegado de la Almenara que llegue tarde a la clase. Increíble. No podía creerlo. Está reivindicado, Julio. Ya te voy a poner presente entonces
ahora que vuelvo a tomar lista. Efectivamente, la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad que no se sabe la etiología, no tiene una etiología clara. Siempre se pensó que está asociada a algún virus, nunca se vio qué virus, y a consecuencia del COVID, justamente con los primeros casos, que fueron más en adultos, se empezó a ver mayor compromiso en niños que habían tenido COVID y se presentaban con dolor abdominal, con fiebre más de 5 días, con rash, irritación conjuntival, lesiones en boca y manos, ¿no? Entonces, eso encaja dentro de Kawasaki, a veces Kawasaki incompletos también. En estos pacientes con enfermedad de Kawasaki o síndrome de Kawasaki, en estos pacientes se ha indicado la aspirina y se usan dosis altísimas de aspirina. 80 miligramos por kilo de aspirina se le da al día. Es una barbaridad, es enorme. Entonces la aspirina tiene su lugar en pediatría. Pero en general, en los niños con fiebre por otras enfermedades virales no se recomienda, chicos. ¿Saben por qué no se recomienda? ¿Saben a qué se ha asociado la aspirina cuando se ha usado en niños con fiebre? ¿A qué otro problema se ha asociado? Lo que pasa es que como estoy con la pantalla completa no puedo ver los chats que parece me están escribiendo por chat, pero ¿nadie quiere usar el micro? Síndrome de Reye, doctor. Muy bien. ¿Quién es? ¿Su apellido? Fernández Ancas. Muy bien, Fernández Ancas, te felicito, hijo. Es así, el síndrome de Reye es una enfermedad muy severa que se vio asociada al uso de aspirina en enfermedades febriles de los niños. Sobre todo se describió con varicela. Es por eso que los pediatras empezamos a tener miedo a usar la aspirina en cuadros febriles, que son la mayoría producidos por virus. Por lo tanto, en el tratamiento de la fiebre en pediatría, ahí le he puesto salicilatos no usados. No estoy diciendo que no se use en pediatría, tiene sus indicaciones claras y precisas, pero para el manejo habitual de fiebre, no. ¿Cuál es el que se usa más, que tiene más tiempo? El acetaminofén o paracetamol, ¿no? Acetaminofén o paracetamol es el principio activo de un producto que ya tiene muchísimos años en el manejo de la fiebre, que sí tiene también complicaciones, porque si yo uso mucho paracetamol o acetaminofén, puedo provocar una enfermedad hepática, ¿no? Por alteración de citocromo P450. Entonces, la dosis es de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis, puede darse cada 4 o cada 6 horas, y no exceder de 4 gramos al día. Es importante que ustedes tienen que saber manejar el paracetamol en pediatría, ¿no? O sea, no solo saberse la dosis, sino saber también cómo viene el paracetamol. El paracetamol en pediatría viene en gotas para los niños pequeños, vienen 100 miligramos por mililitro, 100 miligramos por mililitro. Vienen en jarabe de 120 por cucharadita, también hay jarabes de 160 por cucharadita. Vienen supositorios de 250 miligramos. Viene también pues recientemente este año ha habido ya la inclusión de ampollas de paracetamol. Entonces tiene una gran diversidad de presentaciones de paracetamol. Hay que saber cuál viene, cuál es la que vamos a recetar y la cantidad. Luego vienen los famosos AINES, ¿no? Los derivados del ácido propiónico. AINES hay muchos, ¿no? Diclofenaco, naproxeno. Yo puedo enseñar el que más conozco, el que digamos a mi manera forma de ser es el que menos eventos adversos tiene, pero en general todos los AINES, todos, inclusive el ibuprofeno, tiene efectos adversos gástricos importantes, principalmente hemorragia digestiva. Siempre vienen en la emergencia niños con sangrado digestivo agudo, una gastritis erosiva medicamentosa, y está asociado a dosis de AINES, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, etc. La dosis de ibuprofeno es de 5 a 10 miligramos por kilo por dosis. Tienen jarabes de 100 miligramos por cucharadita, también hay jarabes de 200 miligramos por cucharadita, y un laboratorio ha sacado gotas de 40 miligramos por mililitro. Y finalmente le he puesto acá en último lugar al famoso metamizol. El metamizol, que es el Reprimán, la antalgina, ¿de acuerdo? Vienen en gotas de 400 y de 500 miligramos por mililitro, vienen jarabe de 250 y en ampolla de 1 gramo. En la dosis de 20 a 30 miligramos por kilo por dosis. Aquí les digo que tengan mucho cuidado.
El metamizol es una opción última, no su primera opción de manejo de fiebre. La FDA, los americanos, no usan metamizol, no está aprobado por la FDA el uso de metamizol porque ellos encontraron serios problemas a nivel medular, a nivel de médula ósea. ¿De acuerdo? Entonces allí no se utiliza. La EMEA, que es su equivalente en Europa, sí, acá en el país lo usamos, pero por si acaso en el del niño enseñan no usar metamizol. Yo les pongo acá porque es la única alternativa parenteral que teníamos hasta el año pasado. Nuestros niños con leucemias o con cánceres que no se puede usar la vía parenteral porque tienen plaquetopenias severas y cursan con cuadros infecciosos febriles, teníamos que utilizar metamizol o para el dolor mismo, de forma parenteral. Pero ustedes, por favor, traten de no usar metamizol, sobre todo la vía parenteral. Si la tienen que usar, utilicen la vía oral, ¿no? Vía gotitas o jarabes, tiene un efecto mucho mayor antipirético que el paracetamol y que el ibuprofeno. Muy bien. Siguiente, finalmente, creo que ya con el tiempo, no tengo más tiempo, me quedan unos minutos. Las compras finales. La apariencia clínica de fiebre de niño febril es más importante que el nivel de fiebre. O sea, en realidad, si un niño luce tóxico, no me importa que tenga 38 grados centígrados. O sea, la apariencia clínica es lo más importante. La temperatura corporal normal no descarta una infección seria, eso sí lo debemos de saber. La infección del tracto respiratorio superior es el foco más común de fiebre en los niños menores de 3 años y mayormente es viral, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta que hay otros procesos bacterianos importantes que pueden estar detrás en las fiebres de origen sin foco, como la infección urinaria y la bacteriemia. Recuerden que los neonatos febriles y los niños con apariencia tóxica, no importa su edad, tienen alto riesgo de infección bacteriana seria y necesitan estar hospitalizadas. Por lo tanto, los niños de 1 a 36 meses con fiebre sin foco pueden ser tratados más selectivamente y no abusar de antibióticos en ellos si seguimos los fluxogramas como les he comentado. Gracias. La clase la he colgado en la misma web. Muy bien. Ahora, ¿alguna pregunta, por favor? Julio. A ver, Julio. Dime. En el programa se puso que cuando de niño de 3 meses a 36 semanas, a ver, ahí se puso antibiótico vía oral. ¿Qué antibiótico vía oral es el que se recomienda en estos pacientes pediátricos? Ya, generalmente en los niños sin fiebre, el antibiótico vía oral, una cefaclorina de segunda generación, como cefaclor, cefuroxima, o amoxicilina con ácido clavulánico. Esos son los 2 antibióticos que mayormente utilizo cuando tengo niños con fiebre sin foco de ese grupo etario. ¿Alguna otra pregunta? William. Sí, pero una pregunta. Usted indicó ahí un tratamiento de... ¿Cuántos días le daría a esas dosis? O sea, hasta que pase la fiebre. Ya, mira. En el caso de fiebre con foco, el tratamiento se da de la fiebre se da hasta que el tratamiento de la enfermedad de fondo pues haga su efecto, ¿no? Entonces, solo cuando está con fiebre utiliza, ¿cierto? Normalmente una enfermedad febril viral suele durar 1 día, 2, 3 días por lo general. Una enfermedad bacteriana podría durar más tiempo, pero si ha sido identificada y tratada adecuadamente, al 3er día antibiótico ya la fiebre debería decaer. Entonces, mayormente los cuadros febriles los tratamos entre 1 día y 3 días. Cuando ya la fiebre dura más de 3 días, amerita una reevaluación del caso, ver si estamos con buen diagnóstico o hacer otros exámenes auxiliares que identifiquen la enfermedad de fondo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues chicos, les agradezco la atención. Ahora voy a terminar de llamar lista, por favor. Los que todavía no han contestado se quedan. Los que ya contestaron presente en la primera pueden ir a la otra clase que debe estar la profesora esperando.